El aire frío del centro de entrenamiento de reserva del JSOC en Fort Bragg se sentía denso, casi palpable. Yo, el mayor Nathan Reeves, estaba sometiendo a otro pelotón de boinas verdes al circuito de obstáculos cuando llegó la llamada. No por el canal de comunicación estándar, sino a través de un terminal seguro de mensajería que parpadeó en rojo solo para mis ojos. El mensaje era corto. Preséntese. Pentágono. Nivel Omega. Inmediatamente, General Cyber. Nivel Omega. Eso solo podía significar una cosa. Algo había salido mal. Catastróficamente mal. 3 horas más tarde, estaba sentado en una sala de reuniones subterránea del Pentágono, estéril y vibrante con bajas frecuencias. El aire olía a ozono y acero pulido. Frente a mí, al otro lado de una larga mesa, estaba el general Marcus Cyber, un hombre cuyo rostro parecía tallado en granito y jamás había conocido una sonrisa. Sus ojos, fríos y penetrantes, me miraban directamente. En la enorme pantalla detrás de él, una imagen congelada, una carretera nocturna, una camioneta Ford F-150 volcada y destrozada, sus faros iluminando inútilmente una cuneta nevada. Mayor Reeves. La voz de Cyber era plana, carente de emoción, como si leyera un parte meteorológico. Revise el material. Autopista US 89. Estado de Montana. 3 de la madrugada hora local, ayer. Un agente de patrulla del condado, el ayudante del sheriff Cody Burns, fue el primero en llegar al lugar del accidente. Cyber asintió a un operador y la imagen en pantalla cobró vida. Era la grabación de la cámara corporal de Burns. El tembloroso haz de la linterna arrancaba detalles de la oscuridad. El parabrisas roto de la camioneta, rastros de sangre en la nieve que conducían hacia el oscuro bosque al borde de la carretera. La nieve crujía bajo las botas del ayudante del sheriff. Se oía su respiración pesada, interrumpida por la estática de la radio. Pedía refuerzos, su voz tensa pero profesionalmente firme. Central, aquí Burns, en la 89, milla 112. 1 Charlie 30. Camioneta volcada parece que se salió de la carretera. No hay conductor en el lugar. Veo huellas grandes. Se adentran en el bosque. Y sangre, mucha sangre. La cámara se sacudió cuando Burns enfocó la linterna hacia la espesura. El haz de luz se deslizó por los troncos de los pinos cubiertos de escarcha. Y entonces, por una fracción de segundo, la cámara los captó. 2 puntos brillantes e inmóviles, que refulgían desde dentro con una luz amarillo verdosa, inhumana. Flotaban en la oscuridad a unos 20 metros de la carretera, a una altura aproximada de 2 metros del suelo. Ojos de depredador, pero no como los de ninguna bestia conocida. Había malicia en ellos y... ¿razón? Antes de que Burns pudiera reaccionar, se oyó un grito corto y ahogado. La cámara se precipitó hacia el suelo, mostrando hierba nevada, y luego, oscuridad y un ensordecedor crujido de estática. Fin de la grabación. Encontraron el cuerpo de Burns 1 hora después, continuó Cyber, mientras en la pantalla se sucedían diapositivas, fotos del cuerpo mutilado, primeros planos de las huellas. El forense local, un tal Davis, lo atribuyó todo al ataque de un oso grizzly. Procedimiento estándar en esa zona. Sin embargo, hay incongruencias. En la pantalla apareció una foto ampliada de la herida desgarrada en el cuello del ayudante del sheriff. Los bordes eran sorprendentemente limpios. Las marcas de dientes. Cyber señaló la pantalla con un puntero láser. Demasiado regulares, demasiado simétricas para un oso o un lobo. Se parece más al trabajo de una herramienta o algo modificado. Hizo una pausa, dándome tiempo a asimilar lo que había oído. Además, se registró actividad en la zona de Blackwater Basin. ¿Le dice algo ese nombre, mayor? Blackwater Basin. Un pueblo minero fantasma, perdido en las montañas de Montana. Y el polígono de pruebas de un viejo proyecto clasificado.
un proyecto supervisado por mi antiguo comandante y mentor, el coronel Jacob Barlow, un hombre oficialmente enterrado tras una operación fallida en Afganistán. ¿Proyecto licántropo, señor?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No exactamente, Cyber negó con la cabeza. Es su continuación no autorizada. Creemos que el coronel Barlow no murió y que ha evolucionado. El incidente en la carretera no es el primero. Hace una semana desapareció un grupo de mineros de un asentamiento cercano, justo después de la luna llena. Cyber hizo una pausa. Mayor, ha sido activado bajo el protocolo Argentum. Su misión es liderar el equipo de asalto L, encontrar y neutralizar la amenaza. A cualquier precio, secreto total. La historia oficial es una operación de búsqueda y rescate de civiles desaparecidos. Protocolo Argentum. El protocolo Plata. Destinado a combatir amenazas generadas por nuestros propios programas secretos. ¿Y Barlow? Si era él. No nos enfrentábamos simplemente a un monstruo. Nos enfrentábamos a un genio táctico que conocía todas nuestras debilidades. Una hora más tarde, ya estaba a bordo de un C-17, volando hacia la base aérea de Malmstrom, en Montana. En la bodega de carga me esperaba mi equipo. 4 hombres, los mejores entre los mejores, seleccionados personalmente por mí para este tipo de situaciones no estándar. El sargento de primera clase Connor Shade McCowan, nuestro francotirador. Un irlandés cínico con una puntería diabólica y un humor negro. Estaba limpiando su Barrett MRAD, en cuyo cañón se distinguía un grabado apenas visible de un nudo celta. El capitán Terrence Park, bioquímico y médico de campo. Un genio en genética y toxicología. Revisaba el contenido de su mochila médica, donde los medicamentos estándar convivían con ampollas bastante exóticas. El sargento Roger Red Colton, nuestro técnico y experto en demoliciones. Un pelirrojo corpulento capaz de montar una carga dirigida con una tostadora y un despertador. Estaba trasteando con una tableta, revisando los esquemas de algún nuevo dron. Y el suboficial Marco González, operador de radio y de drones. El más joven del equipo, pero con la reacción de un jugador de eSports y nervios de acero. Comprobaba los auriculares y los canales de comunicación. ¿Y bien, mayor? Connor levantó la vista hacia mí, sonriendo de lado. ¿Otra vez salvando al mundo de algo que nosotros mismos creamos? Algo así, Shade. Me permití una ligera sonrisa. Solo que esta vez el monstruo tiene entrenamiento táctico y, posiblemente, rango militar. Entonces será divertido, gruñó Red, sin apartar la vista de la tableta, con tal de que paguen las horas extra. Lo importante es que tengamos suficiente plata, añadió Park cerrando su mochila. Sus palabras quedaron suspendidas en el resonante espacio de la bodega de carga. Hermandad. Se sentía casi físicamente. Habíamos pasado por mucho juntos. Pero lo que nos esperaba en Blackwater Basin podría ser la última prueba para todos nosotros. Miré los rostros de mis hombres. Estaban listos. Yo también tenía que estarlo. Porque la sombra de Barlow ya se cernía sobre nosotros. El zumbido de los motores del C-17 dio paso al rugido de las turbohélices del C-22 Osprey cuando hicimos transbordo en la base aérea de Malmstrom. Nos esperaba un vuelo nocturno hacia los límites de Blackwater Basin. Antes de subir a bordo, el capitán Park nos condujo a un pequeño búnker de suministros intensamente iluminado, que olía a aceite de armas y a algo más, un olor acre y metálico. Caballeros, su equipo especial según el protocolo Argentum, anunció Park, señalando las filas de objetos dispuestos sobre las mesas. Su voz sonaba rutinaria, como si presentara una nueva ración de combate. Lo primero que llamó la atención fue la munición. Cartuchos de 5.56 milímetros para nuestros fusiles de asalto HK, 4.16 y .338, Lapua Magnum para el Barrett de Connor. Pero los casquillos no eran de latón, sino de un plateado opaco, y en los culotes llevaban una marca inusual,
Ag-Core. Núcleos de plata pura, fundidos al vacío, explicó Park, tomando un cartucho en sus manos. Encamisado estándar para la balística, pero al impactar, el núcleo se fragmenta, liberando la máxima cantidad de plata en los tejidos del objetivo, eficaz contra ciertas amenazas biológicas. También hay lanzagranadas acoplados M320 con cargas Silver Flash. No letales, generan una nube de micropartículas de plata y un potente destello UV. Pasó a la siguiente mesa. Granadas, estándar de fragmentación, de humo, y esto. Levantó una granada de forma inusual, con un revestimiento negro mate y lentes de cuarzo a los lados. Fulgor solar. Granada ultravioleta de alta potencia. La explosión genera un pulso en el espectro UV duro, equivalente a la luz solar directa al mediodía. Extremadamente eficaz contra adversarios fotosensibles. Seguro doble, manejar con cuidado. Red Colton examinaba con interés un pequeño dron parecido a una araña, con 6 rotores y una lente grande en el centro. ¿Y qué bicho es este, Doc? Nuestro nuevo explorador, Red. El dron Argus V. Park golpeó suavemente la lente. Equipado no solo con termovisores estándar y visión nocturna, sino también con un potente proyector ultravioleta de acción dirigida. Puede iluminar al objetivo desde una distancia segura o incluso desorientarlo. El control es de González, pero tú serás su apoyo y te encargarás del mantenimiento. Rápidamente recogimos el equipo, ajustando como de costumbre los chalecos tácticos, comprobando las sujeciones, cargando los cargadores con balas de plata. La sensación era extraña. Nos preparábamos para un combate, pero no contra humanos. Contra algo antiguo, mítico, pero al mismo tiempo, tecnológicamente mejorado. Ya en el transporte CV-22 Osprey, volando a través de la densa oscuridad sobre las montañas de Montana, Colton desplegó la tableta de campo, mostrando imágenes satelitales y datos de reconocimiento. La cabina vibraba. Tras las ventanillas se extendía una noche sin estrellas. «Bien, Blackwater Basin», comenzó Colton, su voz apenas superando el zumbido de las hélices. Antiguo pueblo minero, fundado a finales del siglo XIX. Fiebre del oro, luego plata, luego cobre. Se agotó hacia los años 70 del siglo pasado. Oficialmente abandonado, pero... Amplió una de las imágenes. En los últimos 2 años se ha observado una actividad extraña aquí. Una pequeña colonia. ¿Ocupas? ¿Ermitaños? Se hacían llamar los hijos de la luna. Vivían aislados, principalmente en las viejas barracas de mineros y en el rancho restaurado Silver Ridge. Unas 30 personas, incluyendo mujeres y niños. ¿Qué les pasó?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Desaparecieron, todos y cada uno, hace una semana. Colton cambió a otro archivo, el informe del sheriff local, el mismo cuyo ayudante murió en la carretera. La última vez que los vio fue el cartero, que pasaba cada 2 semanas. Llegó un día después de la luna llena. El pueblo estaba vacío, las puertas de las casas cerradas desde dentro, sin signos de lucha, simplemente se desvanecieron. ¿Cerradas desde dentro?, repitió Connor arqueando una ceja. Encantador, como si se hubieran encerrado ellos mismos. O algo los encerró con ellos, añadió Park sombríamente. Luna llena, murmuré. Eso confirma la ciclicidad. Barlow, o lo que sea en lo que se ha convertido, actúa según el calendario lunar. 30 días entre picos de actividad. La historia oficial para las autoridades locales, si aparecen, recordó Colton. Somos un equipo especial de FEMA para la búsqueda de desaparecidos. Nuestra tarea es inspeccionar el pueblo, encontrar supervivientes y evacuarlos. Cooperación total con el sheriff del condado. Me miró. ¿La misión real, mayor? La misión real es encontrar el origen de la amenaza, neutralizarla, a cualquier precio. Crucé mi mirada con la de cada uno de los hombres. El protocolo Argentum está activo. Eso significa que el objetivo es un antiguo miembro nuestro.
Jacob Barlow. Y probablemente no está solo. Esos hijos de la luna desaparecidos, lo más probable es que ahora formen parte de su manada. Estad preparados para todo. No son humanos, pero usan tácticas humanas. El Osprey inició el descenso. Abajo, en la cuenca del valle rodeada por negros picos montañosos, aparecieron los tenues contornos de Blackwater Basin, un pueblo fantasma bajo la luz mortecina de la luna, oculta tras las nubes. Descendimos por las cuerdas en absoluto silencio, roto solo por el silbido del viento. Aterrizamos en la plaza central, frente al edificio inclinado del salón, Última Oportunidad. El pueblo estaba muerto. No solo silencioso, muerto. Las ventanas de las casas bostezaban como cuencas negras. Las puertas de muchos edificios estaban efectivamente tapiadas con tablones, y los clavos habían sido martillados desde dentro. El viento arrastraba por la polvorienta calle copos de nieve y jirones de periódicos viejos. En el aire flotaba un olor débil, apenas perceptible, a carne cruda y ozono, como después de una tormenta, o como después de usar nuestro nuevo dron V. Equipo L en posición. Susurré al micrófono de los auriculares, dirigiéndome al mando invisible. Comenzamos la limpieza. No solo vamos a buscar supervivientes. La dualidad de la misión pesaba. Rescatar a civiles que, probablemente, ya no estaban vivos. Y cazar a un monstruo que una vez fue mi mentor. Paso a paso, nos adentramos en el pueblo muerto. Las balas de plata en los cargadores se sentían frías y pesadas. La luna estaba a punto de salir de detrás de las nubes, y su llamada ya resonaba por las calles desiertas de Blackwater Basin. Nuestro cuartel general temporal se estableció en el edificio más sólido del pueblo, la antigua casa del alcalde, una construcción de 2 plantas de piedra tallada con postigos clavados. Red Colton instaló rápidamente sensores de movimiento y escáneres térmicos en el perímetro. González estableció un canal de comunicación encriptado vía satélite, y Park montó una especie de laboratorio en lo que fue el comedor. Connor tomó posición en el tejado, su Barrett con dientes de plata apuntando a la calle desierta. Mi primera tarea fue estudiar todo el material disponible sobre Barlow. Cyber me había enviado a la tableta segura un expediente reducido, lo que se consideraba relevante para la misión actual. El nombre en clave de Barlow en las últimas operaciones, Varón. Abrí el archivo y la fría información digital golpeó mis nervios con más fuerza que el viento helado de fuera. Jacob Barlow, coronel de las Fuerzas de Operaciones Especiales, estratega brillante, maestro de la guerra no convencional, condecoraciones, menciones, misiones clasificadas, y la última, que oficialmente se convirtió en su tumba, la operación Killing Jabal, en Afganistán. Objetivo: eliminar a un líder insurgente refugiado en un antiguo sistema de cuevas. Barlow lideró personalmente el grupo de asalto. Yo era entonces un joven teniente en su equipo. En la tableta parpadearon imágenes de las cámaras de casco de aquella operación. Pasadizos oscuros y estrechos. El caos del combate. Gritos de heridos. Y Barlow, siempre al frente, frío, calculador. Pero algo salió mal. Las cuevas resultaron ser una trampa, y allí había algo más. No eran humanos. En el expediente se describía como un agente biológico no identificado, o fauna local agresiva. Pero yo recordaba otra cosa. Recordaba los ojos, iguales a los de la grabación de la cámara del ayudante Burns. Recordaba un gruñido que helaba la sangre en las venas. La operación fracasó. El grupo de Barlow quedó atrapado por un derrumbe en uno de los túneles. Oficialmente todos murieron, pero ahora sabía la verdad. Barlow sobrevivió, y se trajo aquello consigo, o aquello lo convirtió en parte de sí mismo. El proyecto Licántropo. Desarrollos para potenciar soldados usando ADN alienígena. Barlow fue uno de los primeros voluntarios. El Pentágono intentó crear un supersoldado, y creó un monstruo.
mi monstruo. Porque fui yo quien entonces, en aquellas cuevas, desobedeció una orden y me retiré con los restos del grupo, dejando a Barlow bajo los escombros. Lo creí muerto. Él, aparentemente, me consideró un traidor. Ahora, esta casa tenía un cariz personal. Mayor, tenemos algo. La voz de Colton me sacó de mis recuerdos. Señalaba la pantalla de su tableta donde se mostraba un mapa de la zona con un punto parpadeante. Señal térmica en las afueras, cerca del rancho Silver Ridge. Grande. Se mueve lentamente. ¿Podría ser un ciervo? ¿O nuestro cliente está calentando? Terminé yo. Shade, Red, conmigo. Park, González, quédense aquí, mantengan la comunicación y el perímetro. Salimos los tres, moviéndonos silenciosamente por los patios traseros nevados. El rancho Silver Ridge estaba situado en una pequeña colina al oeste del pueblo. Una casa de madera robusta, varios cobertizos, un corral desvencijado. Todo parecía abandonado, pero la nieve junto al porche estaba sospechosamente pisoteada. Fue allí donde encontramos las huellas. Enormes impresiones de 5 dedos, hundidas profundamente en el barro helado y la nieve. Mucho más grandes que las de un oso. Y las garras, largas, en forma de hoz. Pero lo más espeluznante no era eso. Cerca de las huellas había un mechón de pelo gris oscuro, enredado en un arbusto espinoso. Y debajo. Recogí el hallazgo. El corazón me dio un vuelco. Era un guante de combate, o más bien lo que quedaba de él, rasgado, empapado en sangre y barro. Pero en el dorso de la mano, en un fragmento intacto de tejido balístico, se veía claramente una marca militar. Un hexágono con 3 rayos en su interior. El emblema de la unidad de Barlow del programa Licántropo. Prueba directa. Nuestro hombre lobo era un soldado. O todavía lo era. Mayor, será mejor que vuelva. Sonó la voz agitada de Park en el auricular. González ha captado una señal desde una de las casas abandonadas. Parece un superviviente. Vamos a comprobarlo. Recibido, Park. Manténganse juntos. Volvemos. Cuando regresamos al cuartel general, el aire allí era pesado. Park y González estaban junto a una gran mesa sobre la que yacía un cadáver. Un hombre de mediana edad, vestido con ropa de minero. ¿Uno de los hijos de la luna desaparecidos? Lo encontramos en el sótano de la escuela, informó Park, poniéndose guantes de látex. Se había atrincherado allí. Murió hace un par de horas. No por heridas. Hizo una pequeña incisión con el bisturí en el antebrazo del cadáver. En lugar de tejido muscular normal, bajo la piel se descubrió una estructura extraña. Una red de finísimos vasos que pulsaban con una luz plateada, envolviendo músculos y huesos. Brillaban débilmente incluso con la luz del día que se filtraba por las rendijas de los postigos. ¿Qué demonios es eso?, susurró Colton, inclinándose más cerca. Supongo que este es el mecanismo de transformación. Park tocó con cuidado uno de los vasos con unas pinzas. Se contrajo, como si estuviera vivo. Una biorred artificial, probablemente a base de plata y algo más. Se integra en el sistema nervioso y muscular del portador. Acelera el metabolismo, la regeneración y la propia transformación. A juzgar por el grado de desarrollo de la red, este hombre estaba al límite. Quizás no soportó el proceso. La confirmación científica de la amenaza yacía ante nosotros sobre la mesa. No era solo una maldición o magia. Era biotecnología militar fuera de control. Tecnología creada para matar. Y sus portadores ahora cazaban en estas montañas. Barlow no solo los infecta, dije, mirando la telaraña plateada bajo la piel del muerto. Los modifica, los mejora. Está creando su propio ejército. Y ese ejército pronto tendrá hambre, añadió Connor desde el tejado. La luna está saliendo, Mayor. El espectáculo va a empezar. Miré por la ventana.
El pálido disco lunar ascendía efectivamente sobre las cumbres dentadas de las montañas, bañando el pueblo muerto con una luz fantasmal y plateada. La noche prometía ser larga y sangrienta. Los informes de reconocimiento indicaban movimiento en la zona del antiguo matadero, en las afueras al norte de Blackwater Basin. Varias firmas térmicas grandes, moviéndose con velocidad y coordinación antinaturales. Era nuestra primera oportunidad de tender una emboscada, probar nuestras armas de plata y la táctica del enemigo. Salimos con todo el equipo. Connor tomó posición en la torre de agua a medio kilómetro, proporcionando cobertura de francotirador, mientras Colton, Park, González y yo nos preparábamos para recibir a los invitados en la entrada principal del decrépito edificio del matadero. Red colocó un par de minas sub, dirigidas fulgor solar, en los flancos, camuflándolas entre la basura. El aire estaba impregnado del viejo olor a sangre y metal oxidado. La luz de la luna se filtraba por los agujeros del techo, dibujando extraños patrones en el suelo de hormigón. Nos apostamos detrás de restos de mesas de despiece y ganchos oxidados para canales. González desplegó el dron Argus UV, elevándolo sobre el edificio para vigilar. «Veo movimiento, mayor», susurró González, mirando la pantalla de la tableta. 4 objetivos. Se acercan desde el noreste, se mueven rápido pegados al suelo. «Shade, ¿los ves?», pregunté por radio. «Los veo, Nate», respondió Connor. 4 bestias. Grandes, maldita sea. Miden casi 2,5 metros. Avanzan en formación táctica, 2 delante, 2 un poco detrás, cubriendo los flancos. No son animales, mayor, son soldados. Mi corazón latió más rápido. Barlow los había entrenado. Utilizaban los principios básicos de un grupo de asalto. «Fuego a discreción», ordené. «Apunten al centro de masa. La plata debería funcionar». Las bestias aparecieron en el hueco de la puerta, siluetas grotescas contra el cielo lunar. Enormes, cubiertas de un áspero pelaje oscuro, con hocicos alargados y ojos amarillos brillantes. Se movían con una gracia y velocidad aterradoras, sus garras chirriando sobre el hormigón. El primero en abrir fuego fue Connor. El disparo de su Barrett resonó como un trueno. Una de las bestias se quedó inmóvil por un instante, luego se desplomó con un rugido, retorciéndose. El núcleo de plata había encontrado su objetivo. «Blanco alcanzado», informó Connor. «Un objetivo neutralizado». Los 3 restantes reaccionaron al instante. No se lanzaron de cabeza hacia adelante, como cabría esperar de animales. En lugar de eso, se dispersaron, utilizando las columnas y los restos de equipo como cobertura. Uno de ellos emitió un gruñido bajo y gutural, e inmediatamente desde el lado del bosque volaron unos contenedores. Cayeron frente a la entrada y explotaron, liberando densas nubes de humo amarillento con un penetrante olor a azufre. «¡Humo! Pierdo contacto visual», gritó Connor. «Atención, usan pantalla de humo», advertí a mis hombres. «Visores térmicos». Pero antes de que pudiéramos cambiar la óptica, 2 figuras emergieron del humo. Se movían increíblemente rápido, y algo brilló en sus pechos y antebrazos. Placas metálicas. ¡Fuego! Abrimos un fuego intenso. Las balas de plata silbaron en el aire, pero las bestias estaban preparadas. Las placas fijadas a sus cuerpos resultaron ser espejadas. Reflejaban la luz de nuestras linternas tácticas, y lo que era peor, también podían reflejar la radiación UV. «El dron, González, proyector UV sobre ellos», ordené. «Entendido, mayor. Apuntando». El dron Argus se cernió sobre el campo de batalla, y un potente rayo ultravioleta golpeó a una de las bestias. Aulló de dolor. Su pelaje empezó a humear. Las placas espejadas no la salvaron del impacto directo. La bestia retrocedió, cubriéndose el hocico con las zarpas. «¡Red, la mina! ¡Flanco izquierdo!» Colton apretó el botón del detonador. ¡Explosión! Un brillante destello ultravioleta iluminó el matadero. La segunda bestia, que intentaba flanquearnos por la izquierda,
Se convulsionó, cegada y quemada. Pero la tercera bestia se abrió paso. Se movía en zigzag, esquivando las balas. Sus ojos ardían con furia. Su objetivo era González, quien, al controlar el dron, se había adelantado un poco. «¡Marco, atrás!», grité. Pero era demasiado tarde. La bestia saltó. Una enorme zarpa con garras afiladas como cuchillas golpeó a González en el pecho, lanzándolo contra la pared. La tableta de control del dron salió volando. La bestia se inclinó para rematarlo. «¡Toma esto, cabrón!». Red Colton descargó todo el cargador de su HK-416 en el costado del monstruo. Las balas de plata desgarraron la carne. La bestia rugió. Se volvió hacia Red. Pero entonces sonó otro disparo del Barrett. Connor aprovechó un momento en que el humo se disipó ligeramente. La bala impactó directamente en la cabeza, esparciendo sesos y jirones de pelo por la pared. La bestia se desplomó muerta. El combate terminó tan rápido como había comenzado. 3 cadáveres de hombres lobo yacían en el suelo de hormigón, su pelaje humeando por la plata y el ultravioleta. El cuarto, abatido primero por Connor, tampoco se movía. Pero nuestra alegría duró poco. Park ya estaba junto a González. «Mayor, está muy mal». La voz de Park era tensa. Corrí hacia él. El chaleco antibalas de González estaba desgarrado por las garras. Debajo se veía una profunda herida desgarrada en el pecho. La sangre pulsaba, mezclándose con algo oscuro, casi negro, que supuraba de la herida. Los ojos de Marco estaban muy abiertos. Sus pupilas se movían erráticamente. Intentaba decir algo, pero de su garganta solo salía un estertor. «Park, ¿qué le pasa?» «Mordedura». Las garras estaban cubiertas de... ¿saliva o sangre? Park escaneó rápidamente la herida con un analizador portátil. Los números en la pequeña pantalla empezaron a correr. Infección. Rápida. Neurotoxina mezclada con... esa sustancia plateada. Ya está penetrando en su torrente sanguíneo. «¿Cuánto tiempo le queda?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Park me miró. En sus ojos solo había distanciamiento profesional, pero vi lo difícil que le resultaba decir esas palabras. «Según mis cálculos, la transformación se completará en unas 6 horas. Quizás antes. El proceso es irreversible, no hay antídoto». 6 horas. González se convertiría en uno de ellos. Se convertiría en una amenaza. Me miró. En sus ojos brilló el horror y... una súplica. Conocía el protocolo. Sabía lo que significaba la infección irreversible de un operativo en una misión secreta. Me arrodillé junto a él. «Marco», apretó débilmente mi mano. «Mayor, no deje que me convierta en eso». Jadeó. Su respiración se volvía entrecortada. Fue la orden más difícil de mi vida, más difícil que dejar a Barlow en aquellas cuevas. Miré a Park. Él asintió, sacando de su mochila médica una jeringa con un líquido transparente, un potente sedante y cardiotóxico. «Lo siento, Marco», susurré. Park administró la inyección. El cuerpo de González se relajó. Sus ojos se cerraron. Unos segundos después, dejó de respirar. El silencio en el matadero se volvió ensordecedor. Habíamos perdido al primer hombre, y yo había dado la orden de su eutanasia. El precio de esta guerra quedó meridianamente claro. Las apuestas personales se habían disparado. Barlow no solo mataba, nos arrebataba a nuestros hombres, convirtiéndolos en armas contra nosotros, y me obligaba a tomar decisiones que me perseguirían hasta el fin de mis días. «Red, coge su placa de identificación». Mi voz sonó hueca. «Connor, cúbrenos». «Park, recoge muestras de los cuerpos. Necesitamos entender a qué más nos enfrentamos». La primera sangre se había derramado, y era la nuestra. La pérdida de González pesó como una losa sobre los hombros del equipo. El silencio en la radio, el vacío palpable donde antes estaban sus habituales informes sobre el estado del dron o sus bromas con Colton. Todo ello era opresivo, pero no había tiempo para el duelo. Park
tras estudiar las muestras de tejido y la extraña sangre de penumbra, como la llamó, tomadas de los cuerpos de los licántropos en el matadero, llegó a conclusiones desalentadoras. La transformación no solo se aceleraba por la biorred plateada, sino que también hacía a las criaturas más fuertes, resistentes y tolerantes al dolor. La plata y la radiación UV seguían siendo su principal debilidad, pero se requerían dosis significativas para una neutralización garantizada. La pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba la guarida de Barlow? ¿Dónde realizaba sus experimentos y mantenía a su manada? Las huellas del matadero conducían de vuelta al denso bosque que rodeaba Blackwater Basin, pero se perdían rápidamente en zonas rocosas y lechos de arroyos secos. Llevábamos 2 días peinando la zona, utilizando el dron Argus, ahora bajo el control de Colton, y nuestras propias habilidades de rastreo. Finalmente, la suerte nos sonrió. Connor, mientras observaba con sus prismáticos la cresta rocosa de Crown al norte del pueblo, notó algo inusual. No eran huellas, allí no podía haberlas. Eran arañazos, profundos surcos en el duro granito de la roca, como si algo enorme y pesado hubiera trepado por ella usando garras. «Nate, mira aquí», transmitió Connor por radio, indicando la dirección. Ladera norte de la cresta Crown, sector Gamma 3. Parecen marcas de garras y conducen a... ¿alguna fisura? ¿O una entrada? Cambiamos de rumbo y, tras un par de horas de dura subida por la ladera boscosa, llegamos al lugar indicado. El bosque nacional de Crown aquí era salvaje e inaccesible. Las marcas de garras efectivamente subían por una pared de roca casi vertical, hacia una fisura estrecha y apenas visible, oculta tras densos matorrales de enebro. El aire en la entrada era frío y olía a moho y... algo más. Ozono, como en nuestro cuartel general después de usar las lámparas UV. «Esto no es una cueva natural», dijo Colton, examinando los bordes de la fisura. «¿Ven? Piedra trabajada y restos de explosivos. Antiguos, pero... un búnker de la Guerra Fría», terminé yo. «Estas montañas están llenas de ellos. Los construyeron por si había una guerra nuclear. La mayoría están abandonados y olvidados. La guarida perfecta». Entramos encendiendo las linternas tácticas. Un estrecho pasillo descendía en ángulo. Las paredes estaban cubiertas de hielo y moho. Unos metros más adelante, el pasillo se ensanchó, convirtiéndose en un túnel de servicio de hormigón, con cables y tuberías a lo largo de las paredes. «Cuidado», susurró Colton, que iba delante con un detector de minas y un visor térmico. «Barlow sabe que podemos venir. Es un ex-operaciones especiales. Dejará regalos». Y Red tenía razón. Apenas 10 metros después, sus instrumentos pitaron. «Mina. Depresión. Una M14 estándar, pero... modificada. El sensor no es mecánico, sino térmico. Reaccionará al calor de un cuerpo humano». Esquivamos la trampa con cuidado. 20 metros más allá, otra. «Sensor de latidos», informó Colton, estudiando un pequeño dispositivo empotrado en la pared. «Detecta los impulsos eléctricos del músculo cardíaco en un radio de 5 metros. Conectado a una carga dirigida de C4 más adelante en el pasillo. Protocolo estándar del JSOC para protección perimetral». Barlow no solo usaba nuestros métodos, usaba nuestros protocolos. Sabía cómo actuaríamos, cómo buscaríamos las trampas. Estaba jugando con nosotros, demostrando que iba un paso por delante. Avanzamos lentamente, desactivando o evitando una trampa tras otra. Colton tuvo que usar todo su ingenio para lidiar con las astutas modificaciones de Barlow. Finalmente, el túnel nos llevó a una espaciosa sala central del búnker. Era un recinto enorme y resonante, probablemente un antiguo centro de mando o almacén. A lo largo de las paredes se alineaban hileras de estanterías vacías. En el centro había un enorme pedestal de hormigón, sobre el que antes, quizás, se alojaba equipo de comunicaciones o control. Ahora
sobre ese pedestal había otra cosa. Un altar, ensamblado con trozos de metal oxidado, chasis de viejos misiles, posiblemente de ICBM dados de baja de la cercana base de Malmstrom, y restos de algún equipo. Parecía a la vez primitivo y siniestro. En el centro del altar yacía un cráneo oscurecido por el tiempo, no humano, con un hocico alargado y enormes colmillos. El cráneo de un licántropo, o de algún ancestro. Pero lo más extraño no era eso. Toda la superficie del altar, cada trozo de hierro oxidado, estaba cubierta de símbolos grabados, runas, signos extraños y angulosos que nunca había visto antes. Pulsaban débilmente a la luz de nuestras linternas. ¿Qué son esos símbolos?, preguntó Connor, examinando el altar a través de la mira óptica. No lo sé, respondió Park, fotografiando las runas con su tableta. Parece algún tipo de híbrido. Parte de los símbolos recuerdan a las runas nórdicas, pero otros son completamente ajenos. Habrá que analizarlos. Señaló un símbolo recurrente, una imagen estilizada de un lobo o perro con las fauces abiertas y una media luna sobre la cabeza. Esta aparece con más frecuencia. La runa del sabueso suena un poco canino. Misticismo y militarismo, rituales antiguos y tecnología moderna. Barlow no solo estaba creando un ejército de hombres lobo, estaba creando un culto a la sangre, al acero y a la luz de luna. Aquí está su guarida, dije. Desde aquí dirige a su manada. Pero, ¿dónde está él? ¿Y dónde están los demás convertidos? El búnker parecía vacío. Los visores térmicos no mostraban señales de vida, aparte de nosotros, pero la sensación de presencia era casi tangible, como si decenas de ojos nos observaran desde la oscuridad. ¡Mayor, mire! Colton iluminó con la linterna uno de los pasillos laterales que salían de la sala. En el suelo de hormigón se veían huellas frescas. No las enormes pisadas de los licántropos, sino huellas de botas militares. Y conducían hacia el interior del complejo. Barlow había estado aquí, o uno de sus seguidores humanos. El rastro nos llevó más adentro, al corazón de la guarida de la bestia, y lo seguimos, sin saber qué nos esperaba más adelante. Una nueva trampa o el propio varón. Mientras Colton, Connor y yo explorábamos las profundidades del búnker, Park regresó a nuestro cuartel general temporal en Blackwater Basin, el Hotel Ice Cap, más espacioso y cómodo que la casa del alcalde. Habíamos trasladado allí el equipo y a varios civiles asustados pero vivos, que encontramos atrincherados en el sótano de la iglesia. El viejo vigilante y una familia de 3 personas que pasaba por allí y fue sorprendida por la tormenta de nieve y algo más. Era nuestra cobertura oficial, los rescatados, que debíamos evacuar. En realidad, eran una carga y víctimas potenciales. Dejé a Park coordinando la defensa del hotel y analizando los datos del búnker, mientras yo, con Red y Shade, continuaba siguiendo el rastro de las botas militares hacia el interior del complejo de la Guerra Fría. El rastro nos llevó a una enorme puerta de acero con cerradura electrónica. A Colton le llevó unos 20 minutos abrirla. Detrás de la puerta había dependencias, varias habitaciones espartanas con literas, una mesa, mapas de la zona en las paredes, restos de comida y un terminal informático. Estuvo aquí hace muy poco, dijo Colton, pasando la mano por la carcasa aún caliente del terminal, y nos ha dejado un mensaje. En la pantalla brillaba una sola línea. La luna se alzará en sangre. Vuestro tiempo se acaba. Varón. Justo entonces recibí una llamada en mi comunicador seguro. Fuente no identificada, pero usaba viejos códigos militares que solo conocían los veteranos de ciertas operaciones. Respondí. «¿Reeves? ¿Me oyes, cachorro?» La voz de Barlow, distorsionada por la estática y quizás por su propia nueva naturaleza, sonó en mi auricular. Baja, gutural, pero aún reconocible. «Te veo. Veo tu miedo. Has traído a los perros guardianes del sistema a mi hogar.
Barlow, esto es una locura, respondí, intentando mantener la voz firme. Detén esto. Ríndete. Como respuesta, se oyó una risa seca, crepitante, como huesos rompiéndose. ¿Rendirme? ¿Al sistema que me creó y luego me abandonó para morir? ¿Al sistema que traicionó la esencia misma del guerrero? No, Reeves, no me rindo. Evoluciono. Me convierto en lo que el hombre debería haber sido. Un depredador, un alfa. ¿Qué quieres, Barlow? ¿Yo? Quiero libertad. Verdadera libertad de vuestras reglas, vuestras mentiras, vuestra debilidad. El eclipse lunar comienza en... Hizo una pausa, como si consultara algo. 4 horas. Luna de sangre. Tiempo de poder. Tiempo de caza. Esta noche, Blackwater Basin se convertirá en mi coto de caza. Y tú, Reeves, junto con tus cachorros, sois la presa principal. Citó una línea de algún libro que nunca había oído. Pues está escrito en el libro del colmillo gris. Cuando la luna se sacie de sangre, el lobo conocerá su verdadera fuerza. No encontrarás ese libro en la biblioteca del Pentágono, muchacho. La comunicación se cortó. 4 horas. Eclipse. Luna de sangre. Ese debía ser el clímax de su plan. ¡Mayor! ¡Urgente! El hotel está bajo ataque. La voz de Park irrumpió en la radio, entrecortada por el ruido del combate. Vienen por todos lados, múltiples objetivos, manada delta, como los llamó por canal abierto. Barlow había atacado simultáneamente. Mientras estábamos en las profundidades de su guarida, él atacaba nuestro cuartel general, donde estaban los civiles y Park. Una distracción clásica. «¡Regresamos! ¡Inmediatamente!», ordené. «Red, rápido. Shade, cubre». El camino de vuelta por los túneles pareció una eternidad, aunque corrimos a toda velocidad. Los sonidos del combate en el hotel, que llegaban a través de la radio de Park, se intensificaban. El crepitar de las ráfagas de fusil, los aullidos de los licántropos, gritos, explosiones de granadas sub. Cuando salimos del búnker y corrimos ladera abajo hacia el pueblo, el hotel Ice Cap ya parecía una fortaleza asediada. Las ventanas de la planta baja estaban rotas, la puerta de entrada arrancada. Desde dentro llegaba el estruendo del combate. Entramos por la parte trasera, a través de la cocina. La escena era caótica. Park y 2 soldados del grupo de apoyo de reserva que habían llegado con nosotros, debían asegurar la retaguardia y la evacuación, disparaban desde detrás de una barricada improvisada de mesas y muebles. 3 o 4 licántropos, más pequeños y rápidos que los del matadero, pero no menos peligrosos. Se movían frenéticamente por el vestíbulo, intentando abrirse paso hacia la escalera del segundo piso, donde se refugiaban los civiles. «¡Equipo L! ¡Al combate!», grité, abriendo fuego con mi HK-416. Las balas de plata encontraron sus objetivos. Colton me apoyó con fuego, y Connor, tomando posición junto a una ventana, comenzó a abatir metódicamente a las bestias una tras otra con disparos precisos a la cabeza y al pecho. Los licántropos aullaban de dolor y rabia. Su sangre plateada salpicaba las paredes y el suelo. Uno de los monstruos atravesó nuestra línea de fuego y se abalanzó sobre Connor. Shade logró esquivarlo, pero la bestia le arañó el brazo con sus garras antes de que Red le disparara en la espalda una carga de lanzagranadas acoplado. El Silver Flash explotó, envolviendo al licántropo en una nube de polvo de plata y ultravioleta. La bestia se convulsionó y se desplomó. La lucha en el vestíbulo terminó. Todos los atacantes estaban muertos, pero era demasiado pronto para relajarse. «¡Informe!», ordené, recargando mi arma. «2 de los nuestros heridos, nada grave», informó Park, vendando el brazo de uno de los soldados de apoyo. «Los civiles están bien, atrincherados arriba. Connor está herido». Me acerqué a Shade. La herida en el antebrazo era profunda, pero afortunadamente no había afectado a ninguna arteria. ¿Infección? Park lo ha comprobado. Limpio, respondió Connor, haciendo una mueca de dolor mientras Park trataba la herida. Suerte.
Esa bestia parecía ser de los novatos, aún no había acumulado la toxina, y entonces, en el silencio que siguió, se oyó un sonido. Pasos lentos y pesados desde la entrada principal. En el hueco de la puerta estaba él, Jacob Barlow, pero no en forma de licántropo, en forma humana, alto, delgado, con el pelo canoso muy corto y ojos que ardían con un fuego frío e inhumano. Llevaba un uniforme táctico sin insignias. En la mano sostenía un extraño cuchillo, con una hoja larga y curva, parecida a una hoz, que brillaba con un tenue reflejo plateado. No atacó, simplemente me miró, sonrió. «Impresionante, Reeves», dijo, su voz tranquila, casi burlona. «Todavía sabes luchar. Pero esto solo ha sido el calentamiento. La verdadera caza comenzará bajo la luna de sangre». Antes de que pudiéramos reaccionar, se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble. No hacia mí, hacia Connor. El cuchillo en forma de hoz brilló en el aire. Connor se movió instintivamente, y la hoja solo le rozó el costado, dejando un corte superficial. Y entonces Barlow desapareció. Simplemente se disolvió en las sombras cerca de la salida, como si nunca hubiera estado allí. «Connor». Corrí hacia él. «Estoy vivo, mayor. Solo un rasguño», siseó Shade, apretándose el costado. Park examinó rápidamente la herida. La hoja era extraña. No era plata común. Pero no hay infección, por ahora. Barlow no intentó matar a Connor. Lo hirió. Dejó su marca. ¿Por qué? La respuesta llegó sola. Estaba jugando con nosotros, demostrando su superioridad. Y acababa de enfrentarse personalmente a nosotros. Había herido a uno de mis mejores hombres y se había ido ileso. La luna de sangre aún no había salido, y la partida ya no estaba a nuestro favor. El eclipse se acercaba. El cielo tras las ventanas del hotel comenzaba a teñirse de tonos carmesí. La luna de sangre se alzaba sobre Blackwater Basin. Según los datos de Park, el pico del eclipse, y probablemente el pico de poder de Barlow y su manada, llegaría en hora y media. Teníamos que actuar rápido. Regresar al búnker era arriesgado, pero necesario. El altar, las runas, las dependencias, todo indicaba que allí se encontraba el centro de operaciones de Barlow. Pero había otro detalle que descubrimos en la primera inspección, una discreta trampilla en el suelo del túnel técnico, que conducía aún más profundo bajo tierra. El visor térmico mostraba un débil calor procedente de allí. «Supongo que ahí está el laboratorio», dijo Park, analizando los datos de los sensores que habíamos dejado en el búnker. «El lugar donde Barlow realiza sus mejoras. Posiblemente también almacene allí las reservas de sangre de penumbra o de la gente que causa la transformación. Si podemos destruir el laboratorio y las reservas de la gente, privaremos a Barlow de la capacidad de crear nuevos monstruos», decidí. «Esa es nuestra prioridad. Equipo L, prepárense para descender. Park, te quedas aquí, coordina la defensa y la evacuación de los civiles en cuanto haya una ventana». «Entendido, mayor. Tengan cuidado. Barlow no entregará su laboratorio sin luchar». Entramos de nuevo en la guarida de la bestia. El búnker estaba silencioso. Demasiado silencioso. Llegamos rápidamente a la trampilla y descendimos por una estrecha escalera metálica hacia la oscuridad. Abajo había otro nivel del complejo. Parecía un pozo de silo o un pozo técnico para el mantenimiento de equipos. El aire estaba viciado. Olía a productos químicos y de nuevo a ozono. El espacio era un pozo cilíndrico con varios niveles de galerías que se adentraban en las paredes. En el centro, en el nivel inferior, se veía equipo que recordaba a centrifugadoras y bioreactores. Matraces con un líquido oscuro y pulsante descansaban en estanterías. La misma sangre de penumbra. «¡Bingo!», susurró Colton, examinando el laboratorio a través de la mira. «Parece que es esto. Pero no hay tantos matraces. Las reservas están casi agotadas». Era extraño.
Si Barlow planeaba crear un ejército, necesitaría mucho más biomaterial. ¿Significaba eso que ya había completado la fase principal de reclutamiento? ¿O tenía otra fuente? Comenzamos a descender por las inestables galerías metálicas, revisando cada rincón. El silencio oprimía los oídos. Ni un sonido, ni un movimiento. Los visores térmicos solo mostraban nuestras propias firmas. Demasiado tranquilo, murmuró Connor, cubriendo nuestra retaguardia. Su herida en el costado, tratada por Park, parecía leve, pero vi que se movía con un poco más de rigidez. No me gusta esto. Y entonces ocurrió algo extraño. El puntero láser del rifle de Connor, cuyo haz temblaba apenas perceptiblemente en la pared opuesta de la galería, de repente, parpadeó, como si algo invisible hubiera cruzado momentáneamente su trayectoria. «¡Contacto!», exhaló Connor. «A la derecha, no lo veo». Nos giramos bruscamente, escudriñando las sombras. Nada. Pero Colton, apuntando con el visor térmico manual hacia el punto indicado, maldijo en voz baja. «¡Mierda! Mayor, mire». En la pantalla del visor térmico no había una figura clara, solo una ligera, apenas perceptible distorsión del fondo térmico, como una mancha fría moviéndose a lo largo de la pared. ¿Está suprimiendo su pulso?, susurré, intentando comprender lo que veía. ¿Reduce la temperatura corporal al nivel del ambiente? Eso parece, confirmó Colton. Un espécimen evolucionado, un cazador silencioso. Los visores térmicos estándar casi no lo detectan. Este era un nuevo nivel de amenaza, un monstruo capaz de volverse casi invisible para nuestros sensores. Pero ¿cómo lo había detectado Connor? El láser, adiviné. No refleja la luz igual que el aire, una ligera refracción o absorción del haz. Entonces dibujaremos con los láseres, decidió Red, encendiendo su puntero. Avanzamos, nuestros haces láser tanteando nerviosamente la oscuridad. E inmediatamente, uno de los haces volvió a tropezar. Un parpadeo apenas perceptible cerca del techo. ¡Fuego! Los tres disparamos hacia el punto donde suponíamos que estaba la criatura. Las balas de plata repiquetearon contra el metal y el hormigón. Se oyó un gruñido corto y ahogado, y algo pesado cayó desde el techo a la galería frente a nosotros. Era un licántropo, pero diferente. Más pequeño que los que atacaron el hotel, con un pelaje más liso, casi negro. Y sus ojos no ardían en amarillo. Eran opacos, casi no reflejaban la luz. Pero lo más importante, estaba frío al tacto, incluso a través de los guantes tácticos. «El silencioso», murmuró Colton. «Barlow está criando nuevas cepas». Y entonces, los altavoces se encendieron en todo el complejo. El sonido abrupto nos hizo sobresaltar. Luego resonó la voz de Barlow, tranquila, casi académica. «Lección número 1, caballeros. Tácticas de emboscada para depredadores avanzados. ¿Su adversario confía en la tecnología? Privadle de esa ventaja. Adaptaos. Volveos invisibles. Usad el entorno». Estaba dando una clase, en pleno combate, usándonos como material didáctico para... ¿quién? Para otras de sus creaciones. «¿Lo ve, Reeves?», continuó Barlow, su voz resonando en eco por el silo laboratorio. «Sus protocolos, sus artilugios, son inútiles contra el verdadero instinto, perfeccionado por la tecnología. Ustedes son una reliquia del pasado. Es hora de ceder el paso a la nueva especie». Los altavoces enmudecieron tan repentinamente como se habían encendido. El silencio volvió a envolvernos, pero ahora era aún más siniestro. Barlow no solo luchaba contra nosotros, jugaba, demostraba su superioridad, y estaba en algún lugar cercano, observando cada uno de nuestros movimientos. «Tenemos que destruir este laboratorio y largarnos de aquí», dije, intentando reprimir la ira creciente y... ¿el miedo? «Red, coloca las cargas. Shade, cubre la escalera. Yo inspeccionaré el nivel inferior». Mientras descendía hacia los reactores,
Sentí la mirada invisible de Barlow sobre mí. Nos permitía actuar. Esperaba algo. ¿El pico de la luna de sangre? ¿O simplemente disfrutaba de la caza? El laberinto de acero y carne se cerraba a nuestro alrededor. Mientras Colton minaba los bioreactores y las estanterías con la sangre de penumbra en el nivel inferior del silo laboratorio, Connor y yo lo cubríamos desde arriba, controlando las galerías y la única salida, la escalera por la que habíamos descendido. La sensación de trampa no nos abandonaba. Barlow nos había permitido llegar a su Sancta Sanctorum con demasiada facilidad. «Cargas colocadas, mayor», informó Red, subiendo por la escalera. «Temporizador a 5 minutos. Suficiente para salir del búnker». «¡Perfecto! ¡Nos vamos!». Corrimos hacia la escalera que conducía de vuelta al túnel principal del búnker. Pero apenas habíamos subido un par de tramos cuando, a nuestras espaldas, una pesada reja de acero cayó con estrépito, cortándonos la retirada a través del silo. Simultáneamente, desde arriba, en el túnel principal, también se oyó un chirrido. Otra puerta o reja bloqueaba la salida. Quedamos atrapados en el rellano de la escalera entre 2 niveles. «La trampa se ha cerrado», gritó Colton, forcejeando con la reja cerrada. «¡Mierda!». «Barlow», grité al vacío. «¡Sal! ¡Deja de jugar!». Como respuesta, su voz volvió a sonar por los altavoces, pero ahora más cercana, distorsionada por el eco del estrecho espacio de la escalera. «El juego acaba de empezar, Reeves. Bienvenido al laberinto, tu laberinto personal». Se oyó un zumbido bajo, y el aire a nuestro alrededor empezó a calentarse rápidamente. El sistema de ventilación cambió a reversa, impulsando hacia nuestro espacio confinado aire abrasador, probablemente de generadores o algún horno. Las paredes de acero de la escalera comenzaron a calentarse. «¡Intenta asarnos vivos!», gritó Connor, retrocediendo de las barandillas incandescentes. «O ahumarnos», añadió Colton, examinando febrilmente las paredes en busca de otra salida o un panel de control de la ventilación. «Tiene que haber una forma de desconectarla». Pero entonces, desde un pasillo técnico lateral, cuya existencia desconocíamos, apareció él. Barlow. De nuevo en forma humana, con el mismo cuchillo en forma de hoz en la mano. Se movía con calma, con seguridad, como si el calor no le afectara en absoluto. «Te has acorralado tú mismo, Barlow», dije, levantando mi rifle. Connor y Colton hicieron lo mismo. 3 cañones apuntaban hacia él. «Son ustedes los que están acorralados, Reeves», sonrió con desdén. «Encerrados en una jaula como ratas de laboratorio. El sistema al que tan fielmente sirven les ha hecho predecibles, débiles. El sistema también te creó a ti, Barlow, y te convertiste en su peor pesadilla. Yo soy su evolución». Los ojos de Barlow brillaron con fuego amarillo. Su voz se hizo más grave. Gruñó. «Me liberé de las cadenas de vuestra falsa moral, vuestra burocracia, vuestras órdenes que llevan a los soldados a la muerte por juegos políticos. Soy el lobo entre las ovejas, y estoy construyendo un mundo donde gobiernen los fuertes. Estás construyendo un mundo de caos y muerte. Estás matando inocentes», grité. «¿Inocentes?», se echó a reír. «Esos mineros, esos hijos de la luna, eran débiles, eran carnaza. Selección natural, Reeves, lo que tanto teme vuestro sistema. Yo solo acelero el proceso». Dio un paso adelante. El calor de las paredes se volvía casi insoportable. «Únete a mí, Nathan. Siempre fuiste el mejor de mis alumnos. Viste la podredumbre del sistema desde dentro. Libérate de tus cadenas. Acepta el don de la luna. Conviértete en depredador. Prefiero morir como un hombre que convertirme en un monstruo como tú». «Entonces muere», rugió Barlow, y su cuerpo empezó a cambiar. Pero no como los otros licántropos. No se transformaba por completo. Su piel se oscureció, se cubrió de cerdas ásperas, los músculos se hincharon bajo el uniforme táctico, crecieron garras en sus dedos. Pero el rostro permaneció casi humano,
distorsionado por una furia bestial. Los ojos ardían con fuego infernal. Se convirtió en algo intermedio, una transformación controlada. Se abalanzó sobre nosotros. Abrimos fuego. Las balas de plata impactaban, pero él parecía no notarlas. Solo gruñía de rabia. El cuchillo en forma de hoz brilló, desviando una bala de Colton. Derribó a Red de un puñetazo, lanzándolo contra la pared al rojo vivo. Connor intentó apuntar, pero Barlow era demasiado rápido. Pateó a Shade en el costado herido, haciéndole doblarse de dolor. Ahora estaba frente a mí, cara a cara. Alumno contra mentor enloquecido. Eres débil, Reeves. Siempre lo has sido. Por eso me abandonaste entonces, gruñó, blandiendo el cuchillo. Lo esquivé, golpeándolo en la sien con la culata del rifle. Se tambaleó, pero contraatacó de inmediato cortándome el brazo con el cuchillo. El dolor me quemó, pero la adrenalina lo ahogó. Nos enzarzamos en una lucha feroz en la trampa incandescente. ¡Mayor, nitrógeno!, gritó Colton, señalando una gruesa tubería con una válvula que recorría la pared. Llevaba la marca Elen-2. Nitrógeno líquido. Y cerca, una bombona con polvo de plata que Red había traído para colocar minas. El plan surgió al instante. Mientras yo distraía a Barlow, Colton, superando el dolor de la quemadura, arrastró la bombona hasta la válvula de la tubería de nitrógeno y empezó a improvisar algo frenéticamente, usando un detonador y restos de cables. Barlow atacó de nuevo. Sus garras se clavaron en mi hombro, desgarrando el chaleco antibalas. Le di un rodillazo en el estómago, apartándolo. ¡Red! ¡Ahora! Colton apretó el botón del detonador. Una pequeña carga perforó la tubería de nitrógeno líquido y simultáneamente dispersó el polvo de plata de la bombona. Se oyó un silbido ensordecedor. El nitrógeno superenfriado, mezclado con plata, brotó de la tubería como una nube helada, llenando instantáneamente la escalera. Barlow aulló de dolor y sorpresa. La nube helada de plata lo envolvió. Su piel se cubrió de escarcha. Las partículas de plata se incrustaban en su carne. Retrocedió. Sus movimientos se volvieron más lentos. Me miró con ojos ardientes de odio. «Esto aún no ha terminado, Reeves», gruñó y, rompiendo de un puñetazo la reja que conducía hacia arriba, desapareció entre las volutas de vapor helado. Nos quedamos solos en la trampa que se enfriaba, pero aún peligrosa. El temporizador de las cargas de Colton marcaba menos de 1 minuto. «¡Salgamos, rápido!», ordené, ayudando a Connor a levantarse. Corrimos escaleras arriba siguiendo la retirada de Barlow. Detrás de nosotros, en las profundidades del silo laboratorio, sonó la primera explosión. El laberinto de Barlow empezaba a derrumbarse. Pero él mismo estaba herido, pero vivo, y se dirigía hacia arriba. El enfrentamiento final era inevitable. Las explosiones en el silo laboratorio sacudieron todo el búnker. Corríamos por el túnel principal, esquivando a duras penas trozos de hormigón que caían y cables chispeantes. Detrás de nosotros se elevaba una nube de polvo y humo. Barlow estaba en algún lugar por delante, pero no lo veíamos. Solo oíamos el estruendo de sus pasos alejándose. «¿Hacia dónde se dirige?», preguntó Colton, cojeando. La quemadura le pasaba factura. «A la superficie», respondí. «Está herido, necesita espacio y altura». Recordé los mapas del búnker. «Aquí debe haber una salida de emergencia, un viejo montacargas de mina que lleva a la cima de la montaña». La encontramos. Una oxidada cabina de ascensor al final del túnel, bloqueada por escombros. Las puertas estaban retorcidas, el mecanismo de elevación destrozado. Barlow, obviamente, había pasado por aquí y se había asegurado de que no pudiéramos seguirle fácilmente. «No hay ascensor», constató Connor, haciendo una mueca de dolor en el costado. La herida, aunque no era grave, claramente le dificultaba el movimiento. «Tendremos que subir por la escalera de emergencia del hueco». «Connor, ¿podrás?», pregunté. «Soy un soldado del equipo L, mayor».
Sonrió torcidamente. Subiría hasta el mismísimo infierno si hace falta para atrapar a ese cabrón. El hueco del ascensor ascendía verticalmente, perdiéndose en la oscuridad. La escalera de emergencia era vieja, oxidada, faltaban algunos peldaños. La subida prometía ser larga y peligrosa. Comenzamos el ascenso, ayudando a Connor y cubriéndonos mutuamente. Red iba el último, revisando el hueco en busca de nuevas trampas. Cuanto más subíamos, más fuerte se volvía el viento, aullando en algún lugar por encima de nosotros. La salida del hueco, al parecer, estaba en la misma cima de Judith Peak, uno de los puntos más altos de la cresta Crown. Salimos del hueco a una pequeña plataforma tallada en la roca. El viento aquí era simplemente huracanado. Nos derribaba y aullaba en nuestros oídos, arrastrando ráfagas de nieve helada. Delante, a unos 100 metros, se veía una silueta, una estructura metálica calada que se elevaba hacia el cielo carmesí, iluminado por la luna de sangre en el cenit del eclipse. Una vieja torre de radiogoniometría. «¡Está allí! ¡Arriba!», gritó Connor, señalando la cima de la torre, donde se distinguía una figura oscura. «González, digo Red, el dron. Necesitamos comunicaciones», ordené. El Argus era nuestra única esperanza de contactar con Park y solicitar apoyo o al menos informar de la situación. Colton, protegiéndose del viento, intentó lanzar el dron. El pequeño aparato despegó, luchando contra las ráfagas, y comenzó a ganar altura, intentando captar la señal del satélite. Pero no había subido ni 50 metros cuando una ráfaga monstruosa lo golpeó. El dron dio tumbos en el aire, giró y se estrelló contra las rocas al pie del pico. «¡Sin comunicaciones! ¡Estamos solos!», gritó Red, intentando superar el aullido del viento. Estábamos solos contra un licántropo alfa herido, pero aún increíblemente peligroso, en la cima de la montaña, bajo la luz de la luna de sangre. Sin comunicaciones, con un soldado herido. «No hay retirada posible», dije, comprobando mi último cargador de balas de plata. «Vamos a por él». Comenzamos a subir por las estructuras heladas de la torre de radio. El viento rasgaba la ropa, los cristales de hielo azotaban los rostros. Barlow nos esperaba arriba. Mientras subíamos, llamé a Colton. «Red, ¿nos queda ese cóctel con el que Park iba a equipar el arpón?» Park había desarrollado una sustancia experimental, una mezcla de plata coloidal concentrada, adrenalina y estimulantes del sistema nervioso. Estaba destinada a ser inyectada directamente en el cuerpo del licántropo, mediante un arpón inyector especial, nuestra última oportunidad en caso de combate cuerpo a cuerpo con el Alfa. «Sí, mayor. Una jeringa contenedor y el arpón están en mi mochila. Prepáralo y...» Park dijo que a un humano también se le podía inyectar una pequeña dosis de adrenalina con plata, para potenciar los reflejos y la resistencia a la infección, por si acaso. Colton me entendió sin palabras. «Mayor, es arriesgado. Los efectos secundarios no están estudiados. No tenemos elección, Red. Si las balas no lo detienen, el arpón es nuestra única oportunidad, y alguien tiene que acercarse a él. Prepara el inyector para mí». Mientras Connor nos cubría con fuego, distrayendo a Barlow, que parecía simplemente observar nuestro ascenso desde la cima, Colton preparó rápidamente el arpón inyector y me administró una pequeña dosis de adrenalina plata. Una ola fría recorrió mis venas. El corazón se aceleró, los sentidos se agudizaron al máximo. Sentía cada aguja helada de viento en la piel, veía cada remache en el acero oxidado de la torre. «Arpón listo, mayor». Colton me entregó el pesado dispositivo, parecido a una ballesta futurista con una aguja maciza en el extremo. Un solo disparo. El impacto debe ser preciso, centro de masa o corazón si es posible. Tomé el arpón. Era pesado, frío, mi último recurso contra el monstruo al que una vez llamé mentor. Alcanzamos la plataforma superior de la torre. El viento aquí era aún más fuerte,
amenazaba con lanzarnos al abismo. Barlow estaba en el centro de la plataforma, de espaldas a nosotros, mirando la luna de sangre. Estaba tranquilo, y empezó a cambiar. La transformación de Barlow no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. No era un cambio rápido y desgarrador como el de los licántropos corrientes. Era una transformación controlada, casi majestuosa. Su cuerpo crecía, se estiraba, los músculos se hinchaban, rasgando los restos del uniforme táctico. Un pelaje espeso y oscuro como la noche misma cubrió su cuerpo. El hocico se alargó, revelando hileras de enormes colmillos afilados como cuchillas. Las garras de manos y pies se alargaron, convirtiéndose en armas mortales. Se volvió hacia nosotros. Ante nosotros no había un simple licántropo. Era el licántropo alfa. Un monstruo enorme, de casi 7 metros, sacado de pesadillas, forjado en furia, acero y luz de luna. Sus ojos ardían como oro fundido. En ellos bullía una ira antigua y primordial. Las heridas que le habíamos infligido abajo parecían haber desaparecido. La plata y el nitrógeno solo lo habían ralentizado, pero no detenido. Bajo la luz de la luna de sangre, había alcanzado la cima de su poder. «¡Aquí estoy, Reeves!», rugió, su voz un eco atronador mezclado con el aullido del viento. «La verdadera forma del guerrero, la cúspide de la evolución». «¡Eres solo un monstruo, Jacob!», grité, levantando el arpón. «Fuego a discreción», ordené a Connor y Colton. Las balas de plata impactaron en el macizo pecho del licántropo. Rugió, pero no de dolor sino de furia. Las balas se aplastaban contra su pelaje increíblemente denso o rebotaban en las excrescencias óseas que cubrían su cuerpo. Nuestra principal esperanza, la munición de plata, resultó casi inútil contra el alfa en su apogeo de poder. «¡Es demasiado fuerte!», gritó Colton, recargando su rifle. Barlow saltó. Su enorme cuerpo voló por el aire y aterrizó justo delante de nosotros, sacudiendo la plataforma metálica. Un golpe de zarpa lanzó a Colton hacia el borde de la plataforma. Apenas tuvo tiempo de agarrarse a la barandilla para no caer. Connor, a pesar de su herida, intentaba disparar con precisión a los ojos del monstruo, pero Barlow se movía demasiado rápido. Su cabeza se agitaba de un lado a otro. «¡Nate, el arpón! ¡Ahora!», gritó Shade. Me lancé hacia adelante. Barlow se volvió hacia mí, sus ojos se encontraron con los míos. Por una fracción de segundo, algo humano brilló en ellos. ¿Reconocimiento? ¿Arrepentimiento? Pero se ahogó de inmediato en la furia bestial. Golpeó. Logré interponer el arpón como escudo. Las garras del licántropo chirriaron contra la carcasa metálica, pero el impacto fue tan fuerte que me lanzó hacia atrás. Choqué de espaldas contra el mástil de la torre. El aire abandonó mis pulmones. El arpón se me cayó de las manos, rodando un par de metros. Barlow se cernió sobre mí, sus fauces babeantes a centímetros de mi cara. Sentía su aliento caliente y fétido. «Eres débil, Reeves. Elegiste el sistema. Muere con él». Levantó una zarpa con garras para el golpe final. En ese momento sonó un disparo. Connor, reuniendo sus últimas fuerzas, disparó su pistola, también cargada con balas de plata, directamente al ojo del licántropo. Barlow aulló de dolor. Su cabeza se sacudió. El ojo se convirtió en una masa sangrienta. Eso me dio una oportunidad. Me lancé hacia el arpón, lo agarré. Barlow, cegado de un ojo y enfurecido, se volvió hacia mí. Saltó de nuevo. Sabía que solo tenía una oportunidad. Disparar a distancia era inútil. ¿Lo esquivaría? ¿O la bala no penetraría su defensa? Tenía que actuar cuerpo a cuerpo. Cuando estaba a solo 1 metro de mí, preparándose para descargar toda su fuerza sobre mí, hice lo único que quedaba. Di un paso hacia él, esquivando por debajo de su zarpa levantada. «¡Por González! ¡Por todos!», grité y hundí con fuerza el arpón en su pecho, apuntando a la zona del corazón. La maciza aguja entró con dificultad, superando la resistencia de músculos y huesos. Barlow rugió tan fuerte que toda la torre tembló. Sus garras rasgaron mi chaleco antibalas Ceramic V como si fuera papel
clavándose en la carne debajo. Un dolor agudo me atravesó el pecho y el hombro. Sentí cómo se rompían mis costillas, pero sujeté el arpón y apreté el gatillo del inyector. Se oyó un chasquido seco, y toda la carga de la mezcla experimental, plata concentrada, adrenalina, estimulantes, se vertió directamente en el corazón del licántropo alfa. El efecto fue instantáneo y aterrador. El cuerpo de Barlow se convulsionó. De la herida alrededor del arpón brotó un estallido de chispas plateadas, como si unos fuegos artificiales hubieran surgido desde el interior del monstruo. Su pelaje empezó a humear y a caer a mechones. Emitió un último aullido, prolongado, lleno de dolor y... ¿sorpresa? Que se ahogó en el rugido del viento. Me miró con su único ojo sano, y en ese ojo volví a ver al hombre, Jacob Barlow, mi mentor, muriendo. Luego su cuerpo se relajó. Todavía era enorme, pero la vida lo abandonaba. Se tambaleó, perdiendo el equilibrio al borde de la plataforma. Sus garras se aflojaron, liberándome. Caí de rodillas, apretando las heridas del pecho. Todo se nublaba ante mis ojos. Vi cómo el enorme cuerpo de Barlow se inclinaba lentamente hacia atrás y caía desde la torre al abismo insondable, iluminado por la espeluznante luz de la luna de sangre. Desapareció en la oscuridad. ¿El enfrentamiento físico había terminado? ¿A costa de mi propia vida? No lo sabía. El dolor era insoportable. El mundo a mi alrededor empezó a oscurecerse. Lo último que oí fue el grito de Connor. ¡Mayor! ¡Nate! La oscuridad retrocedió, dando paso a una luz tenue y gris. Estaba tumbado sobre algo blando, pero frío. Sobre mí se inclinaba un rostro familiar. Terrence Park. Decía algo, pero los sonidos llegaban como a través de algodón. Estable. Pérdida de sangre considerable. Múltiples fracturas, pero vivo. Intenté moverme, pero un dolor tan intenso me atravesó el cuerpo que gemí. Tranquilo, mayor, tranquilo. La voz de Park se hizo más clara. Está a bordo del helicóptero de evacuación. Volamos al hospital de Malmstrom. Miré a mi alrededor. Cerca, en una camilla, yacía Connor. Pálido, pero consciente. Me sonrió débilmente. Colton estaba sentado al lado con el brazo vendado, el rostro demacrado por el cansancio. ¿Barlow? Grazné. Eliminado, confirmó Colton. Cayó al abismo. Después de su... muerte, las otras bestias. Fue como si perdieran el control. Se dispersaron por el bosque. Las que aún quedaban cerca del hotel simplemente huyeron, como si se hubiera cortado la conexión. El alfa ha muerto. La manada se ha dispersado, asintió Park. Jerarquía clásica de depredadores, potenciada por su control mental a través de la biored. Connor, ¿cómo estás?, pregunté, mirando a Shade. Sobreviviré, mayor, respondió. Los arañazos se curarán, pero... Hizo una pausa. Park dice, la herida del cuchillo de Barlow es... diferente. Miré a Park. Él suspiró. Los análisis de sangre de Connor muestran rastros de una proteína extraña. No es el agente que tenían los licántropos comunes. Algo distinto. Quizás una versión modificada. O algo relacionado con el propio Barlow. Aún no está claro si provocará la transformación, pero el riesgo existe. ¿Antídoto?, pregunté. No hay uno estándar, pero... basándome en los datos del laboratorio de Barlow y las muestras de sus tejidos, creo que puedo sintetizar un antídoto experimental. Hay posibilidades. Prometo hacer todo lo posible, Connor. Connor asintió, pero en sus ojos había inquietud. Convertirse en aquello que cazaba. La peor pesadilla para un soldado. Este capítulo aún no había terminado. La amenaza no había desaparecido por completo. El helicóptero sobrevolaba las montañas de Montana. Abajo, bajo nosotros, amanecía un alba gris y fría. Disipaba los restos de la pesadilla nocturna, pero las sombras en el valle de Blackwater Basin parecían especialmente profundas. Habíamos vencido, pero ¿a qué precio?
González había muerto. Connor estaba infectado. Yo mismo apenas había sobrevivido. El protocolo Argentum había cobrado su sangriento tributo. Cerré los ojos. La imagen de Barlow cayendo al abismo persistía ante mis ojos. ¿Victoria? ¿O solo una tregua? El eco de su rugido resonaría en mis oídos durante mucho tiempo. Pasaron varias semanas. Las heridas físicas cicatrizaban lenta pero seguramente. El hospital de la base de Malmstrom, luego el centro de rehabilitación Walter Reed en Washington. Me remendaron los mejores cirujanos, pero los dolores fantasma en el pecho y el hombro me recordaban la última batalla en la cima de Judith Peak. Connor seguía un tratamiento experimental bajo la supervisión de Park. Los primeros resultados eran alentadores, pero Park era cauto en sus pronósticos. Colton se recuperó rápidamente de las quemaduras y volvió al servicio, pero se volvió aún más silencioso. La pérdida de González y los horrores de Blackwater Basin nos habían dejado cicatrices a todos. Una noche me llamaron. De nuevo el Pentágono. De nuevo un búnker subterráneo, pero esta vez el despacho del general Cyber. Parecía cansado, pero satisfecho. Mayor Reeves me tendió una tableta. Léalo y firme. Era una orden de clasificación de máximo secreto para la operación Argentum en Blackwater Basin. Versión oficial: un grupo de turistas y mineros perdidos fue víctima del ataque de una manada de lobos inusualmente agresivos y de duras condiciones climáticas. Un equipo especial de FEMA, es decir, nosotros, llevó a cabo una operación de rescate, pero debido a la tormenta de nieve y la magnitud de la tragedia, no se encontraron supervivientes, a excepción de algunos civiles que se encontraban allí casualmente. Los cuerpos del ayudante del sheriff Burns y de nuestros soldados caídos, incluido González, fueron descubiertos más tarde y atribuidos a ataques de animales. El búnker de la Guerra Fría fue destruido accidentalmente debido a actividad sísmica. Mentiras sobre mentiras. Barlow sigue oficialmente muerto en Afganistán, añadió Cyber cuando puse mi firma en el documento de confidencialidad. El proyecto Licántropo y todos los desarrollos relacionados serán transferidos al archivo bajo la clasificación absolutamente secreto. Amenaza neutralizada. Incidente cerrado. ¿Está seguro, señor?, pregunté. Eliminamos a Barlow, pero su tecnología, su sangre de penumbra. No sabemos si quedan otras muestras u otros seguidores. Estamos tomando todas las medidas necesarias, mayor. La voz de Cyber era firme. Por el momento no hay amenaza. Su misión ha sido cumplida. El equipo L queda disuelto hasta nueva orden. Puede volver a sus funciones en la reserva. Incidente cerrado. Para ellos, sí. Pero no para mí. Antes de abandonar el búnker de Barlow, mientras Colton minaba el laboratorio, logré copiar datos de su ordenador. No todo, el tiempo era escaso, pero sí lo principal. Sus investigaciones, notas, información sobre el libro del colmillo gris, sus contactos, archivos encriptados sobre planes futuros. Copié todo en una memoria USB encriptada de tipo militar. No confiaba en Cyber. No confiaba en el sistema que había engendrado a Barlow y ahora borraba las huellas tan fácilmente. Esa misma noche, fui a un discreto edificio de los Institutos Nacionales de Salud, NIH, en las afueras de Washington. No al edificio principal, sino a un viejo sótano de archivos, donde tenía acceso a una de las cajas fuertes de alta seguridad, herencia de tiempos de trabajo con Park en otros proyectos no estándar. Coloqué la memoria USB de Barlow en la caja fuerte. Junto a ella había otro objeto, el mismo cuchillo en forma de hoz que recogí en la torre tras la caída de Barlow. Park dijo que el metal era inusual, con una mezcla de plata y algo orgánico. El arma y el conocimiento del monstruo. Aquí estarían seguros. Por ahora. Cerré la caja fuerte y activé el cifrador, una compleja cerradura cuántica que debía garantizar la inviolabilidad del contenido.
El indicador del panel del cifrador se iluminó en verde, confirmando el bloqueo. Pero un segundo después, parpadeó. En rojo. Solo una vez. Y debajo por un instante, brilló la inscripción. Intento de acceso detectado. Fuente externa. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Alguien intentaba acceder a esta caja fuerte ultrasegura? ¿O alguien ya tenía acceso a ella? ¿Alguien sabía que había copiado los datos de Barlow? ¿O alguien me estaba vigilando en ese mismo instante? Salí rápidamente del sótano, mirando a mi alrededor. Los pasillos vacíos del archivo parecían siniestros. El eco de Argentum resonaba mucho más fuerte de lo que el general Cyber quería creer. La historia de Blackwater Basin no era el final, era solo el principio. Y la sombra de Barlow, o de lo que él había engendrado, todavía se cernía sobre el mundo. La guerra no había terminado. Simplemente se había replegado a las sombras, esperando su momento, esperando la próxima luna.